Amigos, ¿qué va a pasar el próximo 16 de julio? En atención a esta convocatoria que se hace desde la oposición, vamos a recordar que la Real Academia Española define el plebiscito como la resolución tomada por todo un pueblo, por mayoría de votos. También se define como la consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que aprueben o rechacen una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. En noviembre del año 1957, el general Marcos Pérez Jiménez le comunicó al Congreso de la República su intención de no convocar elecciones generales y en su lugar celebrar un referéndum para definir si continuaba al frente del gobierno 5 años más. Por tanto, convoca un referéndum o plebiscito el 15 de diciembre de 1957 para decidir sobre si la población aprobaba o rechazaba la reelección de su gobierno para el periodo 1958-1963. ¿Qué va, Saúl? El plebiscito se consideraba contrario a la Constitución de Venezuela del año 1953, ya que no contemplaba ese procedimiento, sino el de elecciones libres con la participación de los diversos actores políticos, es decir, diferentes candidatos. La oposición, alegando que el plebiscito carecía de carácter legal y que todo estaba arreglado previamente, llama a la población a no participar en lo que consideraban una elección amañada y contraria a la Constitución. Sin embargo, y según los datos oficiales del órgano electoral, la población aprobó por mayoría su continuidad en el gobierno. Ningún partido u organización opositora reconoció los resultados. Dicho plebiscito aumentó el descontento de algunos sectores del ejército contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y sería uno de los detonantes de los acontecimientos de enero de 1958 que precipitaron la caída de su gobierno. Las convocatorias plebiscitarias se encuentran intrínsecamente vinculadas al gobierno de Hugo Chávez, ya que entre 99 y 2009 se efectuaron 5 plebiscitos principales, de los cuales 4 han sido consultivos y 1 vinculante, y en los que la figura del mandatario fue la figura central. Revisemos en gráfico, por ejemplo, en 1999, referendo constituyente o referéndum para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Resultó con 87,75% a favor del sí y un 7,26% en contra de este referéndum constituyente. Referéndum constitucional o referéndum aprobatorio de la Constitución de 1999. Un sí, el sí resultó ganador con 71,7%, el no resultó con 28,2%. Era un referéndum consultivo. 2004, referéndum vinculante, referéndum presidencial para decidir la permanencia de Hugo Chávez en la jefatura del Estado. La opción no era para no revocar el mandato de Chávez, sacó 59,1% versus el 40,6%. Bueno, quienes nos siguen por televisión están observando ese cuadro. Hay que comentar también el uso indiscriminado de la institución del plebiscito en una democracia representativa. Suele estar asociado, cuando esto pasa, a gobiernos de corte autoritario, populista o derecha, aquí dice, o derechamente dictatoriales. Fíjese, según expertos, por tanto, en una democracia representativa hay que mirar con el cuidado de otorgarle poder a las mayorías circunstanciales o a los grupos de interés que desplieguen mayor poder en un momento determinado, porque terminaría lesionando las instituciones, partidos políticos y a la democracia misma. Bueno, amigos, estamos listos para escuchar a nuestros invitados. Ellos son, tengo aquí a mi izquierda al profesor Omar Hurtado, historiador, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental. A mi derecha, Humberto González, profesor del Centro Nacional de Historia, fue viceministro de Educación y de Educación Universitaria, postulado a la Asamblea Nacional Constituyente 2017. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por Bienvenido. la invitación. Cuando cada uno inicie su participación, por favor se identifica para que la gente sepa quién habla, quienes nos siguen por radio, a través del 427 DirecTV, nos siguen a esta hora en los Estados Unidos, vía televisión. Oye, comencemos por el significado o significación de plebiscito. Fíjate que hay una discusión, la gente se ha acostumbrado al término plebiscito con respecto a lo que se propone para realizarse el próximo domingo, pero dentro de la MUD están aclarando que no es específicamente un plebiscito, sino una consulta popular. ¿Qué es un plebiscito? Bueno, tú estabas leyendo definiciones ahorita. Humberto González, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por las trabajadoras y los trabajadores del sector social, que incluye educación, salud, comunicación.
está invitado a votar en la Asamblea, en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Estaba leyendo al principio los significados, ¿no? Pero los significados y el lenguaje se construye socialmente. Y plebiscito dentro de nosotros, y no es casual que se haya asociado con esa palabra, sí está asociado a la dictadura. Está asociado a los hechos que narraba ahorita el compañero del noviembre de 1957, cuando una dictadura impostaba los derechos que la misma dictadura había establecido, pues la Constitución del 53 también fue producto de un fraude electoral realizado por los mismos que estaban en el gobierno. Plebiscito suena a dictadura, plebiscito suena a Pinochet, a Pérez Jiménez. En cambio, referéndum no es tan exactamente cierto lo que estaba leyendo Eduardo ahorita, porque el referéndum más bien está asociado a la democracia. Temas fundamentales para las sociedades como el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, son sometidos en distintos países del mundo. La legalización de las drogas han sido sometidos en distintos países del mundo a los referéndums. Y el referéndum tiene una hermosa trayectoria democrática. En nuestra Constitución de 1999 el referéndum tiene el significado de que el pueblo tiene el poder siempre, de que no se trata de una democracia solo representativa, sino de una democracia participativa que tiene que abrir permanentemente canales de participación. No es casual que esta vez le hayan dicho plebiscito, porque justamente están haciendo una convocatoria que se hace paralela a todo el Estado y que se hace prácticamente como un acto insurreccional, que aspiramos que no lo sea, en provecho de la buena vida de todos y el buen vivir de todas las venezolanos y de todos los venezolanos y de la conservación de la patria, porque se hace paralelo al Consejo Nacional Electoral, que es quien constitucionalmente debe ordenar las elecciones, sin participación de ningún otro sector, sino simplemente de un sector que además está poniendo como bandera el desconocimiento pleno de todos los poderes, el desconocimiento del Estado venezolano, y además está emprendiendo. Pues no se han separado un conjunto de acciones violentas de calle que están dificultando la vida de los venezolanos y que están poniendo a Venezuela en una situación de asedio. Bajo esas condiciones, uno tendría que decir que no hay consulta popular el 16 de julio, que está bien, pues se puede hacer, que lo que hay son elecciones, y elecciones libres el 30 de julio, que tienen una diferencia fundamental. Cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, se invita a todos los sectores y se rehúsan los sectores que hoy llaman a plebiscito a participar en la discusión de las bases electorales. Se rehúsan además la MUD, Cámara, etcétera, a participar en la discusión. Podían haber inscrito candidatos, no inscribieron candidatos. El planteamiento mismo es un planteamiento que había rescatado sectores de la MUD como posibilidad para poder salir de Maduro, como les encanta decirlo, y sin embargo, cuando efectivamente Maduro asume, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros asume la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces hay un apartarse del tema porque hay una agenda de violencia que es la que está predominando, en la cual prácticamente todo el mundo termina siendo reo de ella. El mayor deseo siempre para nosotros es la paz, y porque sobre la base de la paz y el diálogo es que nosotros podemos reconstruir todo lo que haya que reconstruir, y sobre todo ahora que tenemos una herida profunda con esta acción violenta, que es una herida sobre nuestros chamos, nuestros chamas y chamos. Ahora fíjense, sobre la mesa, la oposición dice que consulta o llama esta consulta el 16 de julio porque no hubo una consulta previa para el referéndum para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿No es válido ese argumento? Profesor, bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Omar Hurtado Rayuxen, yo quisiera señalar con enorme preocupación lo que está ocurriendo, porque parecía haber un interés en no entenderse. Tomo algunas de las ideas manejadas por Humberto. ¿Por qué no se participa de lo que es una convocatoria que aparece totalmente clara en la Constitución? Y se busca participar multiplicando las supuestas fallas que se encuentran en la convocatoria que hace el presidente a la Asamblea Nacional Constituyente, que está perfectamente definida en la Constitución.
La figura que esgrime la oposición no tiene ámbito constitucional. Y si se va a definir de acuerdo al reglamento, al diccionario, perdón, de la Real Academia, nosotros preguntamos, ¿y por qué no se busca la definición de la convocatoria que se hace? ¿Por qué no se buscan los sinónimos de tomar iniciativa? Sino que se arranca desde la descalificación. Eso no lo logramos entender. No entendemos por qué se recurre a una figura que no tiene definición constitucional. No entendemos por qué se insiste, por ejemplo, con una prisa inaudita en convocar una figura que no aparece dentro del ámbito legal. No entendemos cuál es la base numérica que se alega. Si tomamos en cuenta lo dicho por sus voceros, ¿no?, se va a participar sobre la base parroquial. En Venezuela hay 1.136 parroquias y de acuerdo a ellos se va a constituir hasta un máximo de 5 puntos por aquellas parroquias en lo que lo amerite el volumen de residentes con derecho al voto. Tomamos en cuenta esos números, tomamos en cuenta el funcionamiento de una mesa, lo que hemos tenido esa presencia como miembros de mesa, y vamos a encontrar que no se da la base numérica para considerar válido lo que resulte de esa consulta. A menos que lo que se quiere es simplemente, como se anunció por un calificado dirigente de la derecha, el 5 de julio en una universidad en Florida, provocar lo que llaman el punto cero para agilizar la intervención internacional. Están sus palabras, están en internet, están en los medios de comunicación. Entonces no hay un interés en consultar al pueblo. Lo que hay es el interés en acelerar una supuesta llegada al punto cero. Y dice este calificado vocero, el país se va a paralizar. Y si hay centros de trabajo que no se paralicen, los trabajadores que quieran llegar no podrán llegar porque el país está paralizado. El país va a buscar superar el punto cero, dice él, para provocar la intervención extranjera. Ya los mismos calificados representantes de ellos, en una rueda de prensa dado el 7, y que ustedes conocen mejor que yo, señalaron cuáles van a ser los elementos que van a seguir al plebiscito. En primer lugar, multiplicar la actuación para paralizar el país. En segundo lugar, incentivar la provocación a los sectores que no participen. Y en tercer lugar, insistir en la presencia internacional de que esto es una dictadura. Entonces, la pregunta es, si se reclama que no hubo consulta popular, obviando lo que señala la Constitución, insisto, la Constitución es sumamente clara en los artículos 347, 348 y 349. Si se insiste en que ese no es el marco, ¿por qué se multiplican los errores que se añaden, que se señalan supuestamente en la convocatoria hecha por el presidente de la República? ¿Por qué se insiste en descalificar el Estado? Se descalifica al Consejo Nacional Electoral y se va a una consulta al margen de lo que señala la Constitución y la ley de la materia. Se descalifica a los órganos de seguridad. Se insiste en que hay una política de represión, pero no se señala una palabra sobre la violencia desatada en la calle. Con mecanismos como por ejemplo el de este señor del helicóptero. En su mensaje, él dice que esa es una actuación por la vida y ametralla una concentración civil y dispara, lanza bombas lacrimógenas contra el Tribunal Supremo de Justicia. La pregunta es, ¿a dónde queremos llegar? Aquí no ha habido lo que señala Gene Sharp en su consultado manual del golpe suave de la dictadura a la democracia, porque este es un pueblo amante de la paz. ¿Eso es lo que se quiere vulnerar? ¿A eso es lo que se quiere superar y declarar aquí una guerra civil? Profesor, ¿tenemos idea de lo que estamos provocando? disculpe que le interrumpa. Yo quiero que al regreso nos mantengamos en esa perspectiva de análisis, porque bueno, no solamente se ha invocado el 333, el 350, desconocimiento de la autoridad, desobediencia civil,
sino que también hoy tenemos algo denominado el trancazo, que ayer se discutía dentro de la MUD, por lo menos así se exteriorizaba en las redes sociales, si era de 2 horas o de 10, como finalmente se aprobó, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay amenaza de una posible huelga nacional, se habla de una hora cero, que todavía nadie sabe plenamente cómo se aplica. Entonces yo quiero que nos quedemos un poco en este análisis en paralelo al llamado a la elección de los constituyentes, que será en poco más de 2 semanas. Amigos, regresaremos a tiempo con el profesor Omar Hurtado, historiador, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental, Humberto González, profesor del Centro Nacional de Historia, fue viceministro de Educación y de Educación Universitaria, postulado a la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Volveremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Son